En los últimos años no paramos de escuchar la palabra inflación y por desgracia os voy comunicando que vamos a seguir escuchándola a corto o medio plazo, de manera insistente en los medios de comunicación. ¿Pero qué significa la palabra inflación? Pues nada más ni nada menos que el aumento de los precios. De hecho, esta actuación podríamos decir que es tan antigua como el propio dinero. ¿Pero qué provoca la inflación? ¿Qué riesgo tiene para todos nosotros? ¿La inflación es buena o es mala? Antes de proceder a meternos en materia, me gustaría enseñaros dos gráficos. El primero que veis en pantalla detalla la evolución de la inflación que se espera a lo largo de este año 2023 al 2025. Esta es la predicción que se espera según el Banco Central Europeo. Y como podemos observar, el porcentaje de inflación de este año 2023 se sitúa en torno al 5,6%, cuando lo deseable sea en torno al 2%. Por ello, se espera que la inflación disminuya como estamos viendo en la gráfica. De hecho, este dato del 2% os sugiero que os lo grabéis en la memoria porque más adelante vamos a volver a utilizarlo de nuevo. En cuanto al otro gráfico, se encuentra el crecimiento económico de la zona euro, cuya evolución es inversa al del gráfico de la inflación, como podemos ver. ¿Pero por qué? Porque lógicamente si la inflación se controla, es decir, si los precios dejan de subir, las personas y las empresas tendremos más dinero para gastar, para invertir en negocios y con ello se producirá el crecimiento económico en el país. De hecho, la inflación es uno de los indicadores económicos más vigilados por los gobiernos de todos los países del mundo. A lo largo de las décadas se han diseñado multitud de formas para poder medirlas y poder así influir en ella. Por tanto, podemos decir que hay muchos factores que hacen subir los precios, pero os voy a dar las 4 razones principales que causan la inflación. La primera, de la que debemos hacer mención, es el coste de la producción de bienes y servicios. Parece fácil de entender que si las materias primas suben, el coste de la producción de las empresas también aumentará. De hecho, la principal materia prima generadora de inflación y que afecta directamente o indirectamente al coste de la producción de las empresas es el petróleo. Si el precio de este sube, los precios de casi todos los productos y servicios van a subir, ya que será más caro producirlos y transportarlos. Por tanto, ojo, si el petróleo sube, habrá inflación. El segundo motivo que afecta a los costes de producción son los salarios. Si estos aumentan, las empresas les costará más dinero producir. ¿Por qué? Porque tendrán que pagar más salario a sus trabajadores. La tercera forma más habitual que afecta a los costes de producción es que suban los precios del suelo y de las viviendas. En ese caso, a la empresa también le costará más producir y por tanto los precios aumentarán. Si yo tengo una nave alquilada para mi negocio, si a mí me suben el alquiler, pues lógicamente yo lo tendré que repercutir ese aumento en mis ventas de productos y servicios. La segunda razón que hace que los precios puedan subir es porque la demanda de los productos aumenta de tal forma que la oferta no es suficiente para poder abastecer todo el mercado. Normalmente esto ocurre cuando la renta per cápita de un país, es decir, la riqueza de ese país, aumenta. Con ello, la población de este tendrá más dinero para comprar bienes y servicios, generando una demanda tan alta que hará subir los precios, hasta equilibrarse. Esto, en economía, viene asociado al concepto de la mano invisible que proponía o que señalaba el economista Adam Smith. También puede ocurrir que el gobierno baje mucho los impuestos y de repente la gente tenga más dinero para gastar o incluso porque el gobierno reparta mucho dinero público sin control, pues en forma de subvenciones, de ayudas, etc. Esto, aparte de causar inflación porque tiene la población mucho más dinero, conllevará a un endeudamiento del país. Ejemplo claro de ello lo tenemos en la crisis del 2008. La tercera razón que nos puede llevar a una subida de precios es la bajada de tipos de interés. En este caso, el Banco Central presta al resto de bancos a un interés menor. Ahora bien, si el Banco Central tiene que imprimir más dinero y proporcionar al resto de bancos, el resto de bancos lo pone en circulación concediendo más préstamos a empresas particulares. Esto provocará que al existir más dinero en circulación, los precios suban, ya que tanto las personas físicas como las empresas tendrán más dinero para gastar más. Otra manera de que los bancos centrales creen inflación es obligando a los bancos a tener menos reservas de los créditos que conceden. Me explico. Los bancos centrales exigen por seguridad a los bancos tener en reserva un porcentaje del valor de los créditos que otorgan. Si un banco central baja la cantidad de reserva que un banco tiene que tener al conceder un préstamo,
los bancos concederán más préstamos poniendo más dinero en circulación y por tanto subiendo los precios. Y la cuarta y última razón que he considerado más importante de crear inflación consiste en que el Estado imprima dinero directamente para hacer frente a sus deudas o para pagar un gasto público que no pueda pagar. Ahora bien, este último es como pegarse un tiro en el pie, porque al imprimir dinero desciende el valor de este respecto a otras monedas y como la moneda cada vez vale menos, los precios cada vez suben más. Y el Estado cada vez tiene que imprimir más y se entra en un bucle que lleva a un escenario de hiperinflación. Ejemplo claro de ello es Venezuela. Bien, una vez analizados los motivos de la subida de precios, vamos a pasar a responder la segunda pregunta. ¿La inflación es buena o es mala? Pues bien, mi respuesta es que depende, ya que en las economías mundiales, por regla general, que una inflación controlada en torno al 2% anual es sana e incluso necesaria para el crecimiento de la economía. Por ello os decía con anterioridad que os quedarais en vuestra memoria el dato del 2%, ya que esto es lo que se considera óptimo para el crecimiento de una economía. Sin embargo, no todo es blanco o negro. El problema viene cuando las subidas de precios no vienen acompañadas de subida de salarios y rentas. Esto hará que la población pierda poder adquisitivo y, por tanto, el nivel de vida de la población baje. Por último, vamos a hacer referencia al otro gran problema de la inflación. ¿Cuál es? Pues que penaliza a la gente prudente y ahorradora. Imagínate que ahorras 6.000 euros. Si los precios han subido un 10%, habrás perdido poder adquisitivo, es decir, 600 euros. Y por tanto podrás comprar menos cosas que cuando la ahorraste. En definitiva, que si los precios suben, el ahorro bajará y el endeudamiento crecerá. Pero si la inflación es controlada, se generará un cierto equilibrio del poder adquisitivo y la subida de precios, de manera que la gente seguirá gastando y endeudándose para seguir gastando, provocando con ello un mayor crecimiento económico. Por tanto, es igual de malo que suban los precios sin control como que los bajen sin control, descontroladamente, porque entonces se producirá la deflación. Y esto es lo peor que le pueda pasar a una economía. En el próximo vídeo que me gustaría subir hablaremos de la subida de los tipos de interés que ha acompañado al Banco Central Europeo hace unos días. La próxima semana se reunirá la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, para también saber si aumentan o bajan los tipos de interés y con ello os voy a explicar cómo afecta esta subida de tipos de interés a las propias rentas variables, es decir, a la bolsa y también a las rentas fijas, es decir, a las inversiones en los bonos del Estado, depósitos y demás. Por tanto, no os perdáis el siguiente vídeo, os sugiero que os suscribáis si no lo estáis suscritos, somos ya más de 200 suscriptores con una cantidad y una velocidad enorme y os sugiero que os suscribáis, ya os digo, para vernos el próximo vídeo. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo.